Y bueno, pues ya para terminar este video que ya se ha hecho un poquito extenso, ¿no? Una de las ideas que transversaliza quizá este, esta, este acercamiento crítico al derecho moderno y que lo ve como derecho manufacturado es que precisamente para que este modelo jurídico sea operativo, es decir, sea funcional, pues debe ocupar la forma de una personalidad colectiva, ¿no? Es decir, este colectivo que es el pueblo, ¿no? Para que este derecho moderno sea efectivo, se tiene que apelar mucho a esta idea del pueblo, ¿no? El pueblo como este colectivo amorfo en el que pues todos caben, pero también todos podemos ser excluidos, ¿no? ¿Qué es el pueblo? ¿Quién es el pueblo? ¿Cuáles son las características para entrar al pueblo? Esto es un concepto muy etéreo, ¿no? Y muy criticado, de hecho, por la propia sociología, ¿no? Es decir, el pueblo es una expresión que puede prestarse mucho al autoritarismo porque no se establece o no se define quién es o quién es el pueblo, ¿no? Pero esta idea del pueblo, ¿no? Se traslada o se hace reposar o descansa en otra persona colectiva que es el Estado, ¿no? Y aquellas personas que dirigen el Estado, las únicas personas que pueden concentrar o que concentran la producción del derecho, un derecho que desde esta apariencia jurídica, ¿no? Responde a las necesidades del pueblo, pero que realmente es muy difícil, por no decir imposible, que este derecho responda a las verdaderas necesidades de las personas al estar tan concentrada en muy pocas manos, ¿no? Se ha establecido la idea de reducir representantes, ¿no? Para reducir presupuestos, por ejemplo, o para hacer más operativo el derecho. Esta afirmación es una afirmación muy moderna del derecho, ¿no? Es decir, reducir representantes para hacer más operativo el derecho es una de las afirmaciones más modernas con las que nos podemos encontrar, ¿no? ¿Por qué? Porque pasan dos cosas, ¿no? Es decir, yo reduzco representantes para que haya menos diálogo, menos debate y sea más fácil llegar a consensos, pero además lo que hago es concentrar aún más el poder en pocas manos, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, pensemos, 500 diputados, lo que tengo que hacer es dividir la población en esos 500 diputados. Y más o menos eso, digo, no es así tan matemático el tema, ¿no? Pero pensemos así, somos 130 millones, ¿a cuánto les tocaría, ¿no? A cada diputado. Miren, voy a hacer rápido la operación. Si somos 130 millones de personas entre, por ejemplo, 500 diputados, estamos hablando de 260,000 personas por diputado. ¿Vale? Si reducimos esto a la mitad, pues estaremos hablando ya de medio millón de personas por diputado. Imagínense la concentración de poder que esto implica, ¿no? Y por lo tanto, para hacer esto válido, lo que se establece es esta afirmación, ¿no? El único derecho legítimo es el derecho que está o que deriva del propio Estado, ¿no? Esto genera ciertos problemas, y estos problemas los irán viendo conforme vayan avanzando en su carrera, con otras áreas o con otros tipos de derecho. Simplemente con el derecho internacional. Es una de las cuestiones básicas o clásicas que encontramos, ¿no? Los que nos hemos dedicado al derecho internacional, ¿no? Es una de las cuestiones que encontramos inmediatamente con el derecho del Estado, ¿no? El Estado o la autoridad del Estado, que le cuesta trabajo reconocer al derecho internacional. Hemos incluso tenido que llegar a incluir el derecho internacional en la Constitución para que sea reconocido y aún así se le quiere establecer un grado como inferior al derecho interno. Incluso hemos llegado al absurdo de establecer que nuestro derecho constitucional puede limitar derechos que se encuentren contemplados en el derecho internacional. ¿Para qué es? Porque este no es más, no puede ser más que el derecho estatal. Es decir, seguimos en una discusión decimonónica, anacrónica, que no tiene ningún sentido frente, por ejemplo, a la dignidad humana, ¿no? Tiene sentido frente a esta idea de concentrar el poder solamente en el Estado y de hacerlo operativo para ciertas clases. Pero si uno se sale de este discurso, entonces deja de tener sentido esta idea de qué derecho es más importante, el derecho internacional, el derecho nacional. El derecho internacional generalmente debe de ser considerado únicamente como pretensiones jurídicas o buenas intenciones, pero hasta ahí,
¿no? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con el derecho indígena? En un país donde tenemos una representación indígena amplia y donde tenemos diversas manifestaciones jurídicas. Ha sido también todo un tema, ¿no? El cómo congeniamos los usos y las costumbres con ese derecho. Pero además esto no es nada nuevo. Hemos ido generando fórmulas quizá medianamente funcionales, pero yo pienso mucho, por ejemplo, en el siglo XIII, ¿no? De 1200 a 1350, eso es unos 150 años, en el que Toledo, por ejemplo, vivió una situación muy interesante. Durante esos más de 100 años, en Toledo convivían tres diferentes grupos sociales, ¿no? Y étnicos: cristianos, judíos y árabes, cada quien con un derecho distinto, cada quien con una visión jurídica distinta, cada quien con necesidades jurídicas distintas, ¿no? Y lo que hizo Alfonso el Sabio fue establecer un modelo de pluralismo jurídico real, ¿no? No en el que no había un derecho superior al que todos tenían que supeditarse, sino que había una convivencia horizontal entre todos estos derechos. Por lo tanto había diversos tipos de tribunales que tenían diversos tipos de jueces y que tenían entre ellos que ir congeniando, ¿no?, la manera de resolver esos conflictos. Hoy estamos intentando desde hace al menos 20, 25 años congeniar el modelo de derecho indígena con el derecho estatal, pero siempre intentando de cierta manera establecer que el derecho indígena está por debajo, ¿no? No solamente por debajo jurídicamente, que eso es complicado, es terrible, pero es mucho más terrible, que se establece un discurso en el que se quiere ver como debajo es un derecho que está debajo culturalmente hablando, es decir, tiene menor cultura el derecho indígena que el derecho del Estado, ¿no? Lo cual nos evidencia precisamente esto que dice las teorías críticas, una posición burguesa, ¿no? Y bueno, ya no digamos esto, cómo lo podemos congeniar con un derecho constitucionario, por ejemplo, cuando tiene normas que son contra la ley, ¿no? Contra legem, que no concuerdan, o con un derecho extraestatal, ¿no? ¿Qué pasa con estas manifestaciones sociales que se siguen dando y que establecen modelos normativos internos funcionales para ese colectivo, pero que no están reconocidos por el derecho del Estado? Pensemos, por ejemplo, en estas autocomunidades o estas autofuerzas que se han hecho en Michoacán o en Chiapas y que establecen un modelo normativo para estos colectivos en el que establecen aquí el Estado ni con sus instituciones ni con su derecho ingresan. ¿Por qué? Porque no es funcional para las necesidades de este colectivo, ¿no? Y entonces acá, por ejemplo, en Michoacán, en diversos lugares como Cherán, se han establecido modelos normativos únicos en el que se regulan, se autorregulan y no reconocen el derecho del Estado. O pensemos, por ejemplo, en los caracoles que se han establecido en Chiapas, derivado de toda esta cuestión del ZLN. ¿Qué pasa con ese derecho extraestatal? ¿Cómo lo podemos entender y cómo puede convivir con este modelo de derecho moderno que establece que el único derecho legítimo es el que produce el Estado? Estos modelos quizá los podríamos entender, como el de Cherán o como el de Chiapas, ¿no?, como reacciones de grupos excluidos, ¿no? O como reacciones de grupos que no se sienten representados por un derecho en el que ellos no participan, ¿no? O, sin irnos tan lejos, regreso a este mismo ejemplo que ya les he dado varias veces. En esta colonia, acá en Santo Domingo, Coyoacán, cuando entras y hay una pancarta que dice: en esta colonia, los problemas de robo, los problemas de violencia sexual, ¿no?, se resuelven bajo este código que le estamos poniendo en esta pancarta, ¿no? Si el que roba y entra, pues le vamos a meter una golpiza, esa es la sanción. Es decir, yo establezco una sanción distinta a la que establece mi código penal de la Ciudad de México, ¿no? Es decir, estoy estableciendo un derecho extraestatal, ¿no? Y además te estoy avisando, lo estoy poniendo a todas luces. Hay un derecho que en esta colonia vamos a implementar, vamos a utilizar, ¿no? Y pues si tú entras a robar, ya sabes lo que te va a tocar, ¿no? Entonces, estos derechos aquí hay una manifestación evidente, ¿no? De este derecho que está contemplado en el Código Penal, no solamente no me representa, sino no lo considero eficiente para resolver el problema social que tenemos aquí, ¿no? Hablando de cohesión social, y por lo tanto vamos a construir nuestro propio derecho, nuestra propia forma de solucionar el problema. Podríamos tener la discusión de si esto es constitucional o no, si la Constitución avala este tipo de manifestaciones jurídicas o no, no es objeto de esta clase,
¿no? Ya cuando lleven derecho constitucional, seguramente si les interesa lo podrían comentar con su profesora o profesor, pero lo que es evidente es que el derecho moderno quizá no está siendo eficiente, ¿no? Para esos efectos. Es eficiente para efectos económicos, pero quizá no es eficiente para estos otros que son el espacio donde se genera la cohesión social, ¿no? Entonces, este derecho moderno, ¿no? Para ser operativo, requiere, dice la teoría crítica, ocultar la esencia y ponderar la apariencia. Debo ocultar las razones que existen para determinar que esta norma debe crearse, ¿vale? La teoría crítica sostiene que estas razones ocultas siempre o generalmente serán razones de corte económico-político, por eso es la teoría, es la economía política la que rige el derecho según la teoría crítica, ¿no? Y oculto la razón, oculto la esencia, pondero la apariencia, ¿no? Pero debajo de esta apariencia neutral e imparcial, la creación de las normas esconde eso, intereses políticos y económicos. Dice Chomsky, cuando tenemos una situación de este tipo, lo que tenemos que preguntarnos es, bueno, ¿quién se beneficia con esta norma? ¿No? ¿Quién se beneficia con la creación, ponderación y protección de estos valores jurídicos, ¿no? Por lo tanto, dice la teoría crítica, si bien el derecho no es moral, porque es un derecho moderno, es un derecho positivo, considera que la moral no está o no pertenece al ámbito del derecho, sí es moralizante, es decir, sí busca consolidar una idea de moral universal, ¿no? Ese es el soft power, ¿no? Tiene esta idea de construirte de introducirte esta idea de que debes de cumplir esto porque esto es lo más adecuado, ¿no? Pensemos, por ejemplo, y esto lo vemos mucho en temas de violencia y de inseguridad, cuando tenemos miedo, nos dice el Estado, pues entonces vamos a poner más policías, vamos a elevar las penas, es más, vamos incluso a suavizar, ¿no? Los derechos que tú puedes tener frente a un proceso para poder agilizar, ser más operativos, para poder agilizar los procesos penales y poder tener sentencias más rápido, ¿no? ¿Esto qué implica? Vamos a reducir tus derechos. Vamos a ir reduciendo tus derechos procesales en el sistema penal para que esto sea más rápido, ¿no? Y la gente acepta esto moralmente porque dice, bueno, esto es lo que se necesita, esto es lo bueno, esta es la manera en la que, este es el sacrificio que tenemos que hacer para poder combatir a los criminales. No vamos a generarnos toques de queda, o sea, no hay un límite para esto, ¿no? Así como puede ir va avanzando el endurecimiento de las penas, el endurecimiento de las normas, vamos avalando o permitiendo o justificando la militarización de un Estado. Ahora, pues tenemos ¿cómo se llaman? Retenes militares en todas las carreteras, ¿no? Y lo vemos como correcto, vamos moralizando esta cuestión, nos vamos tratando de consolidar una moral que permita esta obediencia pasiva, esta obediencia no crítica, pero además una obediencia que distingue entre el sujeto libre es este sujeto, regresemos un poco a la idea a la idea de las revoluciones liberales, ¿quiénes son los que liberaron a la sociedad del yugo francés? Pues los burgueses. Ese es el sujeto libre. Ese sujeto libre sí produce derecho y el derecho va dirigido a garantizarle a él su modus vivendi. Los demás sujetos, las mujeres, los jornaleros, los campesinos, los obreros, son sujetos liberados. Y por lo tanto, como decía Orson Welles, ellos son iguales, pero habemos unos más iguales que otros. Ellos no, sí son iguales que yo, pero no tan iguales. Y por lo tanto, hay una distinción entre el sujeto libre produce derecho, ¿no? O controla a aquellos que producen el derecho, y sujeto liberado. El sujeto liberado es aquel que cumple con lo que dice la norma, ¿no? Y entonces, ¿qué valores jurídicos pueden crearse? Pues cualquiera que sirva para este interés económico político. Es decir, es lo que establece la teoría crítica, esa es la instrumentalización del derecho. Pensemos, por ejemplo, en un valor jurídico que es la participación política, el derecho al voto. El derecho al voto lo que hace es proteger un valor jurídico que es la participación política. Pero ¿quiénes pueden participar políticamente? Hasta hace relativamente pocos años, pocos siglos, pues eran hombres blancos, hombres propietarios, ¿no? Todos los que no fueran, los que no estuvieran en estos dos, pues no podían participar. ¿Por qué? Porque no había un interés económico político, ¿no?
Ahora hemos llegado incluso a los Estados Unidos a que haya un negro, una persona negra, presidiendo el país. Pero curiosamente, incluso no, o sea, aunque ya ha llegado un hombre negro, nunca ha llegado una mujer blanca. Lo cual nos plantea que en ese estatus social o ese estatus político, en esa estatura política, tiene más estatura política un hombre negro que una mujer blanca, ¿no? Pero el derecho al voto se consiguió para las mujeres, sí, pero ¿para todas las mujeres o para ciertas mujeres? Se ha conseguido para los migrrantes pueden votar, en México evidentemente no, ¿no? Pero por ejemplo, pensemos en España, hay migrantes que sí pueden votar en cierto tipo de elecciones. Las personas privadas de su libertad pueden votar, ¿no? Las personas que se encuentran en asilos psiquiátricos pueden votar. Aquí podemos, desde la teoría jurídica, construir una serie de argumentos por las cuales estas personas tendrían que poder votar, tendrían que poder participar políticamente, ¿no? Sin embargo, desde la teoría crítica, más bien el discurso que se construye no es el por qué tienen que votar, ¿no? Porque esto para la teoría crítica es evidente, pues tienen que votar porque es un derecho que les asiste, ¿no? A todas estas personas. Más bien desde la teoría crítica es, estas personas, estos grupos, podrán incluirse en este valor jurídico en la medida en que esto sirva para los intereses políticos y económicos del grupo dominante, lo cual nos plantea un escenario mucho más dantesco del que podríamos imaginarnos. Es decir, los derechos se van consiguiendo, dice la teoría crítica, y esto lo veremos más a fondo cuando veamos derechos humanos desde la teoría crítica, los derechos se van consiguiendo no tanto por la lucha social, ¿no? Sino porque hay un momento en que estos derechos es conveniente para los intereses económicos ponerlos en la palestra social, ponerlos en la palestra política. Cuando tú me seas conveniente, entonces te daré este valor jurídico. Pero mientras no me seas conveniente, estarás excluido, ¿no? Como pensemos, por ejemplo, como las personas privadas de su libertad, ¿no? Ahí se han construido varios textos, varias argumentaciones de por qué una persona privada de la libertad tendría que poder votar en México, cuando además lo hace en muchos países. En muchos países las personas privadas de su libertad no tienen restringidos ni sus derechos políticos pasivos ni activos, ¿no? Pero en México, ¿por qué no pueden votar? ¿No? ¿Y cuándo podrán votar? Bueno, según la teoría crítica, cuando estas personas satisfagan un interés económico y político, lo cual nos plantea la idea de que si queremos llevar esto, por ejemplo, al ámbito donde se construyen las leyes, es decir, al recinto legislativo, no solamente tendríamos que enarbolar un discurso teórico de por qué esas personas privadas de su libertad tienen derecho a votar, sino qué beneficios económicos políticos te va a dar a ti, grupo parlamentario PAN, grupo parlamentario Morena o grupo parlamentario PRI, me da igual, ¿no? De proponer esta reforma a las leyes, ¿tú qué vas a ganar con esto? ¿O quiénes van a ganar algo con esto? ¿No? No sé si me doy a entender. Bueno, por ahí sería un poco esta idea del derecho moderno como derecho manufacturado, ¿no? Vamos a pasar ya en el siguiente módulo, después de que terminen a ver esta segunda parte de el valor como fondo del derecho moderno, donde se va a evidenciar mucho más esta relación entre la economía política y la construcción del derecho. Espero que este módulo, esto que les he explicado en esos 3 videos, lo haya podido transmitir como yo quería, pero como siempre, cualquier cuestión que no hayan entendido o cualquier duda que tengan, hay un foro abierto ahí en la Blackboard que está abierto permanentemente, ¿no? Y pues ustedes me pueden contactar en la forma que deseen y cuando ustedes lo deseen. Espero que no hayan sido muy pesadas esos 3 videos y que haya sido pues medianamente claro todo aquello que les he querido transmitir. Nos vemos entonces en el siguiente módulo.